Saludos, bienvenidos. Gracias por estar siempre apoyando el contenido, el canal y los temas que vamos desarrollando. En esta oportunidad vamos a desarrollar un hecho histórico bastante lamentable y que dañó fuertemente no solo a las personas que resultaron afectadas, sino también la credibilidad empresarial de la banca en El Salvador. En la década de los 90 muchos se van a recordar de Fincepro, Financiera de Seguros Productivos. Eso significa, pero también de Incepro, Inversiones Seguras Productivas. Eran empresas hermanas y estas financieras estaban establecidas en El Salvador en esta década de los 90. Su función principal era captar inversiones del público, ofreciendo atractivas tasas de interés para canalizar esos fondos a diversas actividades económicas, fondos de inversión. Miles de personas en esta década comenzaron a confiar sus ahorros en estas empresas con la esperanza de tener ganancias por medio de las altas rentabilidades que estos ofrecían. Era bastante engañoso y sospechoso a la vez. Pero dichos retornos no sucedieron. Por el contrario, fueron estafadas impunemente en este país, como muchos otros casos. Ambas empresas estaban relacionadas, pero Fincepro sí fue establecida legalmente en 1994, pero su hermana Incepro, que nació allá por 1989, sin la aprobación de la Superintendencia del Sistema Financiero en el país, ambas comenzaron a captar fondos del público. Este fue el primer paso del desfalco. Se vendieron a la gente como empresas que ofertaban muchas inversiones con altos intereses muy superiores a los que los mercados en ese momento podían ofrecer. Entonces no tenían competencia en esa promesa. Y esto atrajo a muchas personas ahorrantes. Estas empresas comenzaron a ser muy conocidas en el país y se le comenzó a dar mucha confianza de la gente, pero no fueron revisadas al menos sus permisos por las autoridades para ver su funcionamiento. Porque recuérdese, una de ellas estaba funcionando de manera completamente ilegal. Y las cifras que vamos a mencionar, vale aclarar que son en dólares para entenderlas un poco, aunque en esa época todavía se manejaban los colones. Y otro dato es que, aunque se diga millones de dólares, para la época todavía representaba muchísimo más dinero. Si ajustáramos la tasa de inflación, ese poder adquisitivo de ese dinero era todavía muchísimo más alto que en la actualidad para 2025. En los primeros años no sucedió nada irregular, todo normal en las operaciones de las empresas que comenzaron a crecer en sus carteras de clientes. Las sospechas sobre el desfalco en Fincepro e Incepro comenzaron a surgir hasta 1997 debido a varias irregularidades financieras y, escúchese bien, a las denuncias de los mismos clientes. Curioso, ¿no? Hasta que los clientes hablaron, las autoridades comenzaron a ver qué pasaba. La falta de liquidez comenzó a ser el principal problema, como suele ser en este tipo de estafas Ponzi. Fincepro e Incepro comenzaron a retrasarse en la entrega de intereses de los que le habían prometido a la gente. Y ese solo era el primer paso de algo horrible, ya que al no poder pagar intereses comenzó una desconfianza brutal en las empresas y con efecto bola de nieve. Al poco tiempo no eran solo los intereses que habían prometido, sino algunas personas comenzaron a querer retirar su propio dinero, ya no solo los intereses, pero estas tampoco tenían ese dinero, era todavía peor. Se puso algunas excusas que intentaron calmar un poco los ánimos, pero no funcionó. La cosa ya estaba a flor de piel y se había salido a la luz completamente. Esto generó alarma entre muchos inversionistas y comenzó a crecer aceleradamente entre toda la gente. Las personas, al verse en una encrucijada, se reunieron y comenzaron a denunciar públicamente el incumplimiento y esto atrajo la atención de los medios de comunicación y de las autoridades pertinentes, que no habían hecho nada desde el principio. Peor aún, la superintendencia no se tomó ni siquiera la molestia en tantos años de suspender a Incepro por operar de manera ilegal. Y no es que hubiesen tantas empresas, en ese tiempo eran todavía menos empresas de las que existen en la actualidad. Ellos no cumplían las normativas como una institución financiera. Además, Fincepro no podía justificar las fuentes de sus ingresos ni las solvencias que respaldaban sus altas tasas de interés que estaban ofreciendo para seducir a la gente. En la cara de las autoridades se montó esta tremenda estafa millonaria que llegó a tipificarse en el país como la estafa del siglo y en efecto lo fue. Cuando las autoridades intervinieron, era demasiado tarde. Las primeras investigaciones revelaron que ambas empresas operaban bajo un esquema Ponzi piramidal, donde los intereses de los primeros inversionistas se pagaban con el dinero de los nuevos depositantes. Cuando dejaron de captar suficientes nuevos clientes, el esquema colapsó. En junio de 1997, varios medios de comunicación comenzaron a reportar sobre todas estas irregularidades en ambas entidades, lo que llevó a un escrutinio público y oficial mucho más intenso. Se volvió de moda el tema. El caso escaló rápidamente debido a la magnitud del fraude, que comenzaron a manejarse cifras millonarias
y el número de afectados llegó a contabilizarse en ese momento a no menos de 6.000 personas. Pero entre los estafadores estaban implicadas figuras prominentes de la élite política y empresarial salvadoreña. Esto generó una crisis de confianza en el sistema financiero completo del país. El monto de la estafa se estimó en más de 130 millones de dólares, pero muchos dicen que fue más dinero que ese. Inicialmente se estimaba que el monto de lo estafado oscilaba entre 200 y 500 millones de colones. Posteriormente se ha hablado de algo de más de 1.000 millones de colones, algo que no se puede confirmar, pero tampoco desvirtuar. Pero lo que sí se confirmaba que era el mayor fraude financiero en la historia de este país. Las investigaciones revelaron que los miembros prominentes de estas familias estaban también ligados al Partido Arena, que eran fuertes financistas de este instituto político, que en ese momento estaba en la presidencia y tenía un poder político bastante grande. Por ello, el tema se trató de manera bastante tibia desde su inicio. La desconfianza en el sistema financiero fue muy marcada y el único efecto que tuvo fue aprobar la ley de bancos en 1999. Con el objetivo de brindar mayor protección a los depositantes, este escándalo resaltó la necesidad de una supervisión más estricta y transparente en todo el sector financiero para prevenir futuros fraudes y proteger los intereses de los inversores, algo que solo quedó en papel. Posteriormente se supo que la mayoría de los fondos captados por Incepro eran transferidos a bancos en Miami y Nueva York y luego nuevamente transferidos a paraísos fiscales en las Islas Vírgenes, Barbados, en Islas Caimán. Hasta el día 3 de julio fueron intervenidas ambas sociedades. La Fiscalía determinó que Roberto Matis Gil y otros miembros de la junta directiva de dichas instituciones eran los arquitectos de este tremendo defraude a la economía pública. La operación del robo por años fue de esta manera. Los empleados tenían instrucciones de remitir a los clientes hacia instalaciones de Incepro, que estaban contiguos a Fincepro, y les prometían intereses más altos y su dinero, en teoría, estaría muy bien resguardado, pero en cuentas de otras personas tal vez. Incepro captaba estos depósitos ilegalmente. Dato curioso es que nunca se supo el monto real de los fondos captados por estas financieras. Cuando Incepro comenzó a tener problemas de liquidez, su hermana Fincepro le transfirió ilegalmente más de 200 millones de colones. Según la superintendencia, esta transacción mostró alguna evidencia del problema. Pero para cubrir este tremendo agujero del dinero que ya preliminarmente se habían robado, esos 200 millones de colones, se hizo esta transferencia de los cheques. Incepro puso a cambio, para tapar todo esto, cheques que pagaría posteriormente, en teoría, y era de otros bancos, pero la mayoría de estos cheques no tenían fondos suficientes. Esto dejaba en evidencia que los millones de dólares ya habían sido sustraídos de todas las cuentas. Lo curioso es que el mismo presidente Armando Calderón Sol, varios lo van a recordar, del Partido Arena, intentó minimizar la estafa. Dijo que este robo era un caso aislado y no podía extenderse a otros empresarios y mucho menos a todo el sistema financiero en su conjunto. Y describió al estafador Matis Gil de ser un buen muchacho que solo había cometido algunos errores por un poco de avaricia. Ante esto, personas sostenían que el caso Matis Gil tenía implicaciones más amplias y también un alcance de muchas otras empresas, instituciones y, por lógica, un montón de involucrados que no querían verse expuestos a la luz pública. Por todos lados se escuchaba que dicho fraude se relacionaba con hechos hasta criminales, como el lavado de dinero, que eso era lo primero, ¿no? Y hasta se llegó a mencionar de narcotráfico. Para estas grandes operaciones también se hacía trabajo de inteligencia. Estas empresas compraban periodistas, financiaban intelectuales para que les elaboraban análisis y trabajos de investigación y canalizaban recursos a determinadas figuras políticas. Porque Roberto era como cabeza de un grupo empresarial que estaba fuertemente ligado y financiando al partido de gobierno. El segundo acusado de la investigación fue Mario Galdames, contador de estas empresas que había colaborado para robarse ese dinero. Este aceptó haber movido fondos para las empresas Caribe Motor, propiedad de Matis Gil. Los dos acusados estuvieron presos 4 años en el desarrollo del caso, aunque al paso del tiempo lo mediático comenzó a perder fuerza. Tras ser acusados en 1997, Roberto Matis Gil era dirigente del Partido Arena. Ahí podía entenderse la defensa que tenía de sus contactos y la gente en el poder, con fuertes influencias tanto como fiscales, políticas y hasta judiciales. Se escuchó hasta que el mismo presidente Calderón Sol se hacía cargo de pagar alrededor de 100 millones de algunos ahorrantes estafados por Matis Gil. El Estado no tenía la responsabilidad de responder por ese dinero,
pero el presidente quería limpiar este caso. Y no solo eso, sino también el nombre de Matis Hill y su grupo empresarial. Y posiblemente porque se destaparía que este grupo empresarial también había financiado, había donado fuertes cantidades de dinero al partido de gobierno en varias campañas. Algo que seguramente quedó en promesa para apagar nada más las críticas y que perdiera el interés la gente, porque tampoco se supo algo concreto de este pago a la gente. En diciembre de 1997, un juez ordena la libertad del superintendente del sistema financiero, el que no había revisado los permisos ni había vigilado estas instituciones. Rafael Rodríguez Lousel había sido destituido por el presidente Calderón Sol con otros implicados, como Francisco Yanmatei, Michel Salvador Lanec, Óscar Antonio Núñez y Marco Tulio Rodríguez, y así un montón de gente conectada a todos los poderes y eran miembros de la junta directiva de estas financieras. Meses después, otro directivo que había sido encarcelado, Roberto Anchiriaco, fue sobreseído del delito de defraudación a la economía pública y del delito de estafa por una fianza de 2 millones de colones. Los fallos fueron cuestionados y no hubo lugar a dudas, que los jueces los liberaron a cambio de posibles sobornos. La injusticia crecía en el desarrollo del juicio, porque luego de 3 años la Corte regresó algunas de las propiedades a Galdames que el Estado le había intervenido en favor de los afectados del fraude. Pero la mayor burla para la gente, el descaro del sistema, la gente del poder, fue que después de los 4 años de cárcel de Matis Hill fue declarado inocente por el juzgado que llevaba el caso y recuperó su libertad en ese momento sin siquiera haber recuperado el dinero, sin saber dónde lo habían guardado, a dónde lo habían desviado. Solo había algunas pistas de cuentas bancarias con algunos millones de dólares en paraísos fiscales. Pero a los jueces no les importó en lo absoluto. Es algo descabellado, pero sucedió. No cuestionaron la procedencia del dinero, no cuestionaron cómo pagaron las fianzas, absolutamente nada. Ni la fiscalía buscó hacer la conexión con el millonario robo, el desfalco del siglo en el país, con el dinero que estaba en estas cuentas en el extranjero. La gente perdió completamente sus ahorros, nadie les respondió, no pudieron recuperar su dinero y las autoridades no les ayudaron. La impunidad imperó y aplastó el esfuerzo de muchos ahorrantes que cayeron en la estafa. Todo el mundo sabía que no era solo Roberto Matis Hill el ladrón. Seguramente hubo muchos otros poderosos involucrados y eso desataba muchos intereses económicos y políticos que estaban en juego. Y los líderes de la élite empresarial también eran intocables. Bueno, eran intocables. Porque 4 años de cárcel no era un tiempo punible para lo que habían hecho y peor aún, declararlo inocente sin que devolviera el dinero. Bueno, todavía se escucha eso aquí en El Salvador 2025. A este punto se comprobaba que la estafa a estos delincuentes les había salido a la perfección, absolutamente a todos. Lo único que quedó totalmente claro fue que toda la institucionalidad favorecía a la gente del poder y protegía a los millonarios que le robaban al pobre. El que con esfuerzo había juntado dinero y se lo habían robado, ese quedó completamente desprotegido sin una respuesta de las autoridades que debían velar en ayudarles a recuperar un poco de lo que habían perdido. Aunque para 2024 aparecieron nuevas estafas como Cosabi, que se hizo bastante famoso en El Salvador, y también de otras cooperativas un poco más pequeñas. Pero luego de muchos años el caso sigue siendo un ejemplo emblemático de corrupción imperante, de una impunidad descarada, marcando la memoria colectiva del país para siempre. La prostitución del sistema y los procesos judiciales quedó plenamente expuesta, como al mediodía en pleno sol, ya que la mayoría, casi todos los responsables nunca fueron detenidos, a pesar que las autoridades identificaron a varios ejecutivos involucrados, los interpelaron, los interrogaron, pero prácticamente todos lograron evadir la justicia mediante contactos políticos y mediante fugas a otros países. Y todo esto dio la justificación para no dar resoluciones efectivas en favor de la gente afectada. Es decir, les dijeron que no se podía hacer absolutamente nada, aunque sí podían, pero voluntad no tenían. El destino final de los fondos defraudados por Fincepro e Incepro nunca se supo de manera pública, ni la cantidad exacta, porque las autoridades confabularon para ayudar, para solapar, para encubrir, lo que usted quiera, en todo lo que fue este caso desde el principio. Aunque las autoridades seguramente sí supieron todo esto al centavo. Ellos tuvieron acceso a toda la información, a todo el desarrollo, pudieron revisar las cuentas de todos los involucrados, pero terminaron ayudando a los delincuentes. Eso suele pasar en los sistemas de justicia corruptos. Lo poco que salió a la luz de las investigaciones revelaron los millones que fueron transferidos al extranjero, dejando a miles de familias siendo víctimas sin una compensación adecuada.
Bueno, este ha sido un resumen con varios detalles sobre el caso de Fincepro e Incepro. Más de algunos se va a recordar de todo esto, pero ha sido de las cosas históricas, injustas que han sucedido en este país, como muchas otras y que tal vez pueden seguir pasando. Pero, pues bueno, deje sus comentarios, sus conclusiones y si usted conoció o supo de alguien que resultó afectado en este caso en la década de los 90. Eso es todo. Muchísimas gracias por apoyar a los que siempre están comentando, a los que se suscriben. Cuídense mucho, bonito día, nos vemos. Hasta luego.